Y aunque el Señor le dijo a los apóstoles, hombres de poca fe, no les dijo que su fe, que no tenían fe. Sí tenían fe, quizás su fe había menguado, quizás estaba decepcionado, quizás de repente no se habían dado cuenta todo lo que tenían en la mano, pero aunque Él les dice hombres de poca fe, no quiere decir que no haya fe. Y en esta mañana puede ser que todos aquí o algunos estemos en la misma condición. Nuestra fe haya menguado, quizás estemos decepcionados, frustrados, pero qué bueno poder tener nuestra mirada en el Señor. Y el título para esta mañana es Corriendo mi carrera cristiana. No, esta mañana escogimos este título, Corriendo mi carrera cristiana. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis? En signo de interrogación, de pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis también. Bueno, el estadio por lo general se hace con una circunferencia de 1 kilómetro de distancia. Claro, los estadios normalitos, ¿no? Porque los estadios ya preparados únicamente para eso, pues tendrán otras medidas. Pero 10 vueltas al estadio son 10 kilómetros. Imagínese usted eso. Entonces ellos parten el kilómetro, lo parten que en 100 metros, que en 400 metros. Entonces usan un material especial, dividen las líneas y todo, las carreras. Hay carreras de relevos, hay carreras que son de 1 kilómetro, hay carreras que son de 2-3 kilómetros y las hacen todos en el estadio. Pero la idea es que dice el apóstol Pablo, no saben que los que corren en el estadio, todos los a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Pueden haber 10, 15 personajes corriendo ahí, cada uno buscando la manera de obtener esas medallas. Algunos obtienen la de oro, otros la de plata y otros la de bronce, y no se le da premio a nadie más. En los Juegos Olímpicos se le daba premio hasta el último, al que perdía. Por eso el apóstol que escribió la carta a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya vamos a leer ese pasaje de la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice, prosigo a la meta. O sea, sigo aquí en esta carrera, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces mi premio es el Señor. Esto es bastante grandioso. ¿Por qué? Porque el Señor es el creador de los cielos y la tierra. El Señor es el que creó todos los deleites. Si en este mundo a veces tenemos algunos deleites, incluso con la esposa, incluso con algunos bienes materiales, tenemos algunos deleites, ¿usted se imagina el premio mayor que es el deleite de los deleites? El que creó todos los deleites. Si algún deleite aquí en esta tierra, incluyendo el sexo, me cautiva a mí más que al Señor, eso se llama idolatría, porque el Señor tiene que ser el deleite más grande de todos los deleites. Por eso cuando los muchachos no entienden esto, o cuando uno está muchacho, porque hay que reconocer que uno pasó por ahí, a veces se nos olvida, nosotros pasamos por ahí, pero cuando no entendemos esto, creemos que agarramos el sol con una mano y que ya todo está, pero resulta que llega el tiempo, cuando pasa la etapa del enamoramiento, todo eso se acaba, porque esos deleites son temporales. Por eso el apóstol Juan dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esta carrera cristiana sí que tenemos que saberla correr. ¿Por qué? Porque la idea del Señor es que nosotros nos llevemos el premio mayor, la medalla mayor, la que cubre todos los deleites terrenales, espirituales y emocionales en nuestra vida. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Ese es el supremo, el premio mayor. Así que mi hermano, en esta mañana yo lo animo en el nombre del Señor. Aunque a veces me toque autoanimarme a mí también, lo animo en el nombre del Señor. Bueno, yo lo animo a usted, usted me anima a mí, a que sigamos luchando, sigamos corriendo en esta carrera, en este estadio. Aquí vamos en el nombre del Señor. Bueno, ahora sí vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, vuelvo y repito, cuando menciona por tanto, quiere decir que viene hablando del capítulo 11. Esta es una unión gramatical. Por tanto. O sea, los héroes de la fe los miramos, vemos su ejemplo, qué hicieron ellos, algunos aserrados, otros vituperados, otros escogieron ser victimizados incluso, que renunciar al Señor. Entonces, por tanto, nosotros también, no está diciendo ustedes, sino nosotros también, teniendo en derredor nuestro, o sea, los del capítulo 11, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, a veces nos enseñan a despojarnos del pecado, pero ¿y el peso qué? El peso no es la esposa, ¿no? Para que no vayan a ser, ay, es que con esta carga, ay, es que me eché el yugo encima. No, ese peso es que a veces a usted le gusta cargar con cosas que a la final lo detienen. Carga con un pariente, carga con este, carga con aquello, carga con aquello. Ya usted se despojó del peso del pecado, pero ahora sigue cargando otros pesos que le impiden. ¿Cuánta gente a veces incluso le tienen impedimentos para ir a culto porque se han echado un peso encima? No, es que no puedo dejar a fulano de tal solo, no puedo dejar... Óigalo, que Dios nos siga hablando, que Dios siga hablando en esta mañana. Entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, porque así es que correr esta carrera, con paciencia, sí. Yo me acuerdo que yo anduve por allá en mi adolescencia, anduve en bicicleta y me gustaba ir al colegio porque el colegio quedaba en el centro y yo vivía aquí en Atalaya, pero tenía una bicicleta de carreras con cambios, una cosa bien linda teníamos en esa época. Había ahorrado, salía a trabajar los fines de semana y ahorraba, y entonces me compré esa bicicleta. Me acuerdo que la traje de Bucaramanga. Me la traje, en esa época me costó 50,000 pesos, era muchísima plata. Muchísima plata. Pues un pollo asado costaba por ahí como 2,000 pesos, creo yo. Eso era mucha plata. Uno le ayudaba a los muchachos y le daban 200 pesos y uno ya se creía millonario. Bueno, entonces era una cosa increíble. Entonces yo andaba en esa bicicleta, pero yo cometía varios errores y que tuve que aprender. Y es que cuando iba a agarrar una cuesta, yo me impulsaba y dele fuerte, y ya cuando iba en la mitad, me tocaba bajarme. No era capaz. Pero alguien experto me dijo: no, señor, estás haciendo mal. Tú tienes que ir calentando poco a poco y agarra esa cuesta suave. Métele un cambio que tú puedas rotar bien y agárrala suave, poco a poco, y te darás cuenta. Y preciso, sí, coronaba la meta. Entonces, ese peso que nos asedia, puesto los ojos en Jesús. Bueno, dice peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, nuestra mirada, nuestras convicciones, nuestras creencias, en sus mandamientos, en sus principios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, esa palabra fe, como están antes de la palabra fe, hay un artículo definido, se refiere a todo el sistema
sistema del Señor, doctrina, creencias, comunión, iglesia, pues, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él mismo, sufrió en la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Bueno, ese es nuestro premio. Y no sé, en esta mañana, el apóstol que escribió esta carta está tomando como ejemplo esos corredores que de pronto salían a correr con unas zapatillas, una pantaloneta, una franela, y dele, pero a veces se sentía que eso pesaba mucho. Entonces se quitaban la franela, se quitaban la pantaloneta, se quitaban las zapatillas y corrían desnudos. La idea era quitarse el peso para seguir corriendo. Por eso le digo, tú aprendiste, yo aprendí a despojarnos del peso del pecado, pero no del peso que nos asedia a veces, ese peso que nos impide correr con paciencia esta carrera. Yo no sé cuál será, dice mi esposa, cuál será el cardenillo o la cardenilla. Bueno, el cardo es una matica que se da en el campo, y entonces él arrastra la ropa y se queda como pegado, pero la arrastra, le saca como una fibra. Entonces por eso uno dice, ¿cuál es el cardenillo? ¿Cuál es el cardenillo? Bueno, entonces, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Así que, mi hermano, en esta mañana yo le pregunto, ¿cuál es el peso o cuál es el pecado? Porque de hecho todos nosotros pecamos todos los días. Yo creo que no pasa un minuto que no pequemos. Todos los días pecamos, pero aquí tenemos la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Pero la cuestión aquí es que ojalá que cuando nosotros nos sintamos culpables, y la culpa la fue creada por Dios como un sistema, como algo, como un medidor, la conciencia y la culpa. ¿Para qué? Para que cuando nos sintamos así, corramos a los pies de Cristo, vengamos a Él en arrepentimiento y en fe, y bueno, que Dios nos ayude a seguir corriendo esta carrera cristiana. Entonces yo lo animo en esta mañana, y me animo a mí también, conocer cómo correr esa carrera, cómo la vamos a correr, pero tenemos que conocer cómo hacerlo. Y la vida cristiana es una carrera que Dios la diseñó, fue diseñada por Dios, y por lo tanto Él estableció la ruta, Él estableció los requisitos, Él nos entrega en la mano órdenes sabias, órdenes esenciales como reglas, para que experimentemos las hermosas consecuencias. Ojo, para que experimentemos las hermosas consecuencias de correr esta carrera, comprendiendo todas las reglas y demostrando toda nuestra obediencia, nuestra total obediencia. Entonces todos los juegos tienen reglas. El básquetbol, que no pelotees así, que no tires así, que no corras tanto así, que no des tantos pasos. Todo tiene reglas. El fútbol tiene reglas. Que viene el saque de portería, que el arquero no puede agarrar la pelota de esta manera, que viene el saque de tiro de esquina, que viene, bueno, la tarjeta amarilla porque le pegó al otro, etcétera, etcétera. Le faltó el respeto al árbitro, y todo está lleno de reglas. Pero el que cumple las reglas va sobre ruedas, y eso es lo que Dios puso aquí para que nosotros corriéramos esta carrera. Es más, Dios diseñó la carrera. Tú a veces no te has dado cuenta que cuando... bueno, yo como que le compré uno a mi hijo, esa pista donde vienen unos trencitos. Pero los trencitos tienen reglas, y por donde van y se saltan las reglas y se desbordan los trenes. Ningún maratonista, ningún deportista responsable corre una carrera si no se prepara antes. Por eso vienen los calambres, Dios mío, la fatiga. No, estoy para el perro, dicen algunos, este físico maletero, y etcétera.
Y en la vida cristiana, para correr esta carrera de cristiana, tenemos que prepararnos. Dios diseñó la carrera, Dios nos dio las reglas, Dios nos dio los principios, los puso en nuestras manos, y entonces nosotros debemos preparar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, conocer muy bien el recorrido, porque la meta es llegar al cielo, y ahí donde tenemos puesta nuestra mirada. Los requisitos, así como los organizadores de ciertos eventos exigen requisitos, bueno, el Señor también tiene requisitos, y nosotros tenemos que seguir todas las reglas, si no vamos a quedar descalificados. Oiga, el Señor sí es bueno con su palabra. El Señor tiene todo bajo control. El cristiano genuino tiene y debe correr esta carrera de la vida cristiana con perseverancia, con paciencia, dice el texto sagrado. Debe deleitarse como corredor de lo que está haciendo. Debe deleitarse mientras corre esta carrera. Y por eso tenemos que hacer programas, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que tener confraternidad, tenemos que leer la Biblia, tenemos que practicar el amor y la vida cristiana, y por eso tenemos que deleitarnos en esto que nos da el Señor. La vida cristiana, la vida culta tiene que ser un deleite, mi hermano, no puede ser una carga. El ir a culto no puede ser una carga, tiene que ser un deleite. El orar tiene que ser un deleite. El leer la Biblia tiene que ser un deleite, porque si no estamos perdidos. De alguna manera estamos perdidos porque estamos anhelando, estamos tristes, estamos deseando y estamos buscando que nos entretenga la pantalla de Netflix, que nos entretenga el Facebook, que nos entretenga el celular. Bueno, aclaro, ¿no? En estas cosas que estamos haciendo esta mañana, pues que nos siga entreteniendo. Sí, pero mirando, chismeando una cosa a la otra. No, hermano, en la vida en el Señor tiene que ser un deleite, un deleite. Tenemos que correr con perseverancia, deleitarnos, cómo correrla mientras vamos corriendo. Y estoy con paciencia, mi hermano. La orden de Dios para todos nosotros es que corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante, sin quitar la mirada fija del Señor Jesucristo, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él es el campeón del Gólgota. Sabe que la Biblia dice allá en Colosenses que Él agarró los demonios, los derrotó en la cruz del Calvario, y usa una palabra, la Reina Valera usa una palabra, y los exhibió públicamente. Este es el trofeo. Así como cuando David le cortó la cabeza a Goliat y la puso así, mire, este es el trofeo. Todo está bajo sus pies, y la Biblia dice que todo, incluso sus principados, los puso debajo de los pies de la iglesia. Por eso nuestro peor enemigo en ocasiones, aunque el diablo también está ahí tratando de asediarnos, pero nuestro peor enemigo ni siquiera es el diablo. Sí, ni siquiera es el diablo. Es ese que come con usted, que desayuna con usted, que duerme con usted, que va a culto con usted, que ora. No es su esposa. No es su marido tampoco. No. Es lo que la Biblia llama el viejo hombre. El viejo hombre que está ahí, que nos seduce, que está metido ahí. Bueno, ese es el que asedia. Ese es el peor enemigo que usted y yo tenemos. Queremos no solo llegar a la meta, sino disfrutar de esta carrera. Pues mientras vamos disfrutando esta carrera, vamos corriendo con las reglas que Él nos ha puesto, vamos disfrutando del éxito. El éxito no es la fama, ni el poder, ni el dinero, sino de mantenernos aquí, y finalmente vamos a dejar un legado para que los demás digan: fulano de tal. Algo que me sorprendió en el informe misionero de ayer es que el hermano Larsen, él murió en Canadá, antes de morir, en su testamento dejó un dinero para que la iglesia en Colombia fuera a hacer la misión en el país donde él nació, en Dinamarca.
Oiga, eso es espeluznante, o sea, eso le pone a uno los pelos de punta, como dicen por ahí. Uno jamás piensa en eso. Jamás piensa en dejar un dinero que para que evangelicen a alguien. No, 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 no. Pero él corrió su carrera convencido, a pesar de que a la final estuvo muy enfermo. Bueno, como siempre, a veces postrado en una cama con una enfermedad, pero en medio de todo eso, él hizo unos ahorros, le dejó a sus hijos, pero aparte de dejarle a sus hijos, dejó un testamento y dejó un dinero para que se predicara en Dinamarca, su país de origen, se predicara el evangelio. Bueno, ya hay un misionero allá, ya hay un misionero predicando la palabra del Señor allá en Dinamarca. Así que mi hermano, corramos esta carrera con paciencia, corrámosla con paciencia, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Todos los que decidimos seguir al Señor, tomar esta cruz, seguirlo, estamos en una carrera difícil, cada segundo de nuestra vida. Esto no es fácil. A veces hay obstáculos. ¿No se ha visto que el atleta corre y tiene unos obstáculos y tienes que pasarlos por encima? A veces se arrastra, a veces se cae. Y uno ve en esas carreras que algunos se caen, se codean el uno al otro y ¡pam! Y caen al piso, pero se levantan y a veces hasta ganan las carreras. Y debemos enfrentar el cansancio, las dificultades, pasaremos momentos de fatiga, enfrentaremos desafíos, pero debemos decidir poner toda nuestra atención y toda nuestra energía en esta carrera, pero es la única manera de poder continuar corriendo de acuerdo a las reglas establecidas. Y quizás a muchos no les gusten las reglas. De hecho, tenemos la tendencia de caer en algunas trampas y tenemos que estar evitando tentaciones, tenemos que evitar de pronto una cantidad de cosas que se nos van presentando por el camino, tenemos que enfrentarlas. Algunos corredores querrán hacer el esfuerzo de tropezar, a veces hasta nos desanimamos con los mismos hermanos de la iglesia. ¿Y cómo así? Y en la iglesia debería haber amor, pero es que a veces no entendemos el propósito de Dios. Y es que el pastor hasta chismeó de mí. Bueno, eso déjelo, usted ponga la mirada en el Señor. Mire, el apóstol Pedro estaba con el Señor en una íntima comunión con Él. Sí, Señor, te voy a seguir. No importa si me matan, yo voy a estar aquí. Eso está en Juan capítulo 21, después de que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y sí, Señor, yo voy a estar ahí pendiente, voy a arriesgar mi vida. Y en un momentico estaba mirando a Juan. Sí, Juan, el adolescente, 17 años. Y Señor, ¿y ese qué? ¿Y qué vas a hacer con ese adolescente? Está muy jovencito para esto. El Señor le dice: ¿y a ti qué? O sea, ¿a usted qué le importa? Mire para adelante, eche para adelante, mire al Señor nomás. A usted no le importe, sí, lleve la comunión con todos, no se pelee, o sea, trate de mantenerse en esta carrera. Eso es lo que importa aquí. Los demás darán cuenta al Señor que si usted puede ayudarlos, hay que hacerlo. No importa lo que le hagan, hay que hacerlo. Entonces, tendremos que evitar tentaciones, trampas. Algunos corredores a veces querrán tropezar con uno, el público enemigo, y como a veces los parientes, los conocidos tratarán de ridiculizarnos y nos motivarán. Eso que hace usted allá en esa iglesia evangélica, lambiendo ladrillos, llevándole los diezmos del pastor, porque mire, él sí se viste bien y está con corbata. Usted no lo ha escuchado por ahí, yo sí lo he escuchado. Y en otras palabras, tendremos tentaciones, tropiezos, cansancio, enfermedad, ansiedad, que quieren evitar que nosotros sigamos corriendo. Por eso, quítese todo el peso y el del pecado que nos asedia. Entonces encontrará que algunos quieren correr la carrera a su manera, ignorando las reglas, y por eso el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces evitarán que usted quiera correr de la misma, o más bien lo motivarán a que quiera correr de la misma manera. Ay, pero es que todo el mundo lo hace. Usted no lo ha escuchado. Ay, hermano, es que esto no es malo, todo el mundo lo hace. Y entonces no querrá correr la carrera como lo exige el entrenador,
Nunca, nunca, nunca siga a los que rompan las reglas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Nunca, nunca se junte con ellos. Nunca. No, no quiere decir que les deje de hablar, no quiere decir que los deje de saludar. No, no, no. Pero recuerde que nosotros tenemos una lucha con todos esos valores anti Dios, antiética bíblica. No quieren que nosotros amemos al Señor, no quiere que vivamos con éxito este estilo de vida que hemos decidido tomar, y de pronto ellos quieren que nosotros abandonemos. Salgas, eso no. ¿Usted qué hace yendo allá todos los días? Parece un esclavo usted haciendo todo eso. Pero ojo con eso, quítese todo ese peso. Quítese todo ese peso y todo ese pecado que lo asedia, y tome una decisión en esta mañana y dígale: Señor, resuelvo conocer las reglas que tú me has dejado para correr esta carrera que usted me ha dado, ha diseñado, y para que yo la corra como una persona salvada por la gracia de Jesucristo. Así que, mi hermano, en esta mañana lo motivo para que siga luchando, para que sigamos luchando, porque todos estamos aquí dentro de esta cartilla. Sigamos luchando, sigamos corriendo en este camino. Este es lo mejor que hemos elegido. Y de repente en esta mañana usted ha tenido luchas, ha estado enfermo, quizás la misma familia, pero vea, allá no es que tienen al Señor y por qué sigue enfermo, no es que tal cosa y por qué sigue así. Y se le van a presentar por todo el camino, a toda hora, le van a estar llegando esas voces. Va una cosa y va la otra. Así que, mi hermano, vale la pena seguir en esta entrega de amor, como dice nuestro hermano Alfredi Vargas. Vale la pena seguir adelante.